tenemos un tiempo que tenemos que adaptarnos con la tecnología, con esta tecnología. Sin embargo, es bueno y me gustaría que ustedes tengan su cuaderno de ciencias, de biología, comiencen escribiendo, siempre pongan la fecha de hoy, de julio, ponen el tema que estamos viendo. Cualquier duda, cualquier palabra, cualquier término que yo diga, que no aparezca en una diapositiva, entonces ustedes le escriben. Si tienen preguntas, ustedes las pueden escribir allí y al final ustedes hacen las preguntas o bien me pueden interrumpir para preguntar. Y allí mismo ustedes escriben sus dudas. ¿De qué les ayuda esto? Les ayuda a recordar siempre. Cuando uno escribe, escucha y ve y lee el material, se queda mucho mejor, se graba mejor, se comprende mejor. Entonces sí tengan su cuaderno y su pluma para apuntes, su bolígrafo para apuntes. Vamos a ver lo que es célula. Primero, la célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Aquí no lo dice, lo tienen en el módulo. ¿Y qué es unidad básica? Bueno, la célula va a formar parte básica de todos los seres vivos, de todos los seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, pueden ser seres microscópicos, que no se ven como esta, que es una bacteria, o seres que sí se ven a simple vista, ¿verdad? Los virus no los encontramos como un ser vivo propiamente dicho, por eso no aparece cuando nosotros hablamos de célula. Bien, entonces, dentro de la célula hay dos tipos de células diferentes, las procariotas y las eucariotas. Aquí no está la palabra eucariota. La célula animal y vegetal entran como células eucariotas. Voy a ponerlo aquí. ¿Y qué son células eucariotas y células procariotas? La célula procariota es aquella que no tiene un núcleo en el centro, no tiene un núcleo, pero sí tiene el ADN aquí disperso. Aquí, ejemplo de ellas, las bacterias. Esto es lo general acerca de células procariotas, de este tipo de célula. ¿Cómo aparece el ADN? El ADN va a aparecer como un material genético llamado nucleoide. Aquí lo tienen. Y estas son las partes de una bacteria. Todas esas bacterias que nos enferman, que están en las superficies de mesas, en nuestro cuerpo, porque hay bacterias, una flora bacteriana normal en el cuerpo, que muchas veces son necesarias para eliminar las bacterias malas. Hay unas que son beneficiosas, unas que son dañinas. Esta es la estructura de todas esas bacterias, la estructura general. Hay de diferentes formas, pero estas son las estructuras que ya tienen. Tienen un flagelo, ese flagelo les ayuda a movilizarse. Tienen una pared celular. Tienen ribosomas que ayudan a la formación de este material genético que está aquí adentro. Tienen el material genético. El citoplasma, que es el espacio que está en el centro y ayuda a sostener estos organelos de aquí adentro. Tienen estructuras llamadas plásmidos que están formadas por ADN y tienen una membrana. La membrana es la rosada que ven aquí. Dentro de la pared está la membrana. ¿Preguntas hasta aquí? Esto con respecto a los tipos de células llamadas bacterias. Bájale el volumen ahí. Bien, entonces, las eucariotas. Las eucariotas. ¿Qué son las células eucariotas? Son células que contienen un núcleo central. Tienen un núcleo central. ¿Ya? Este material, este PowerPoint, ustedes lo van a tener en su plataforma. Ustedes les va a ayudar a repasar el módulo. En el módulo también tienen el material y pueden repasarlo de allí. Recordar, pues, la explicación de la clase. Células eucariotas tienen un núcleo central. ¿Cuál es el núcleo? Es este que está aquí. ¿Ve? A diferencia de la bacteria, la célula eucariota tiene el núcleo encerrado. Aquí está dividido para mostrarlo, pero él es cerrado, ¿verdad? Y la célula eucariota contiene otros organelos citoplasmáticos. El citoplasma es todo este espacio que dijimos, está aquí, y sostiene esos organelos citoplasmáticos. Este es un ejemplo de célula animal. Y esta es otra célula eucariota también, que es la célula vegetal, la célula o unidad básica que forma los vegetales. Este es el núcleo y en el centro está el núcleo.
Y estos son los organelos citoplasmáticos que forman esta célula vegetal. En esta imagen podemos ver la diferencia entre ambas células eucariotas, entre el animal y la vegetal. Ellas tienen diferencia. Ustedes ven que los organismos animales y vegetales son totalmente diferentes. Las plantas tienen movimiento, pero no igual movimiento que los animales. Tienen en su superficie, tienen corteza, no es igual que la piel, ¿verdad? Entonces, dentro de esas diferencias, aquí podemos notar esta pared, la pared celular, y en la célula animal no tiene pared celular. Eso por ahí ustedes lo pueden anotar. La célula vegetal tiene pared celular, la célula animal no tiene pared celular. Bien, la célula vegetal tiene cloroplastos, que son estas estructuras. Voy a agrandarles la imagen. Tienen cloroplastos, que son estas estructuras que están aquí. Esas estructuras llamadas cloroplastos contienen una sustancia llamada clorofila. Si ustedes recordarán, la clorofila es la que ayuda a darle el color verde a las plantas. Es más, la clorofila la extraen de ciertos vegetales para hacerla como medicamento. Es antioxidante, etc. La célula animal no tiene estos cloroplastos, por lo tanto no tiene pigmentos llamados clorofila. Bien, otra diferencia que hay entre célula vegetal y célula animal es la gran vacuola central. Se le llama vacuola central. Célula vegetal tiene y la célula animal no tiene. ¿Qué función tiene esta vacuola central en la célula vegetal? Almacena almidón, almacena agua, almacena nutrientes para la planta. En la célula animal hay vacuolas, pero muy pequeñitas, estas llamadas vesículas. Las hay, pero muy pequeñitas. Bien. Hay estructuras que las tienen ambas y son muchas las estructuras que ambas células tienen. Sin embargo, estructuras básicas de ambas células son 3. Y eso sí, lo pueden anotar. Son 3 y son el citoplasma, el núcleo y la membrana celular. Estas 3 son estructuras básicas de la célula, básicas. No quiere decir que las otras no sean importantes, pero las 3 ejercen las funciones más importantes dentro de una célula. El núcleo es el gobierno de la célula o va a regir todas las funciones celulares. ¿Ya? Va a regir las funciones celulares, además de que tiene función de herencia. Ahí está el ADN. El citoplasma es el espacio que está entre todos los organelos y en realidad es un espacio, pero un espacio líquido, ¿ya? Que tiene citoesqueleto, ayuda a sostener los organelos y ayuda a transportar sustancias. Y la membrana celular la tienen todas las células. Esta es la membrana en célula animal. En célula vegetal está dentro de la pared celular. Esa membrana tiene función también de transporte y función de protección. ¿Tienen preguntas, jóvenes? No, profe. Sí. Gracias. Bien, entonces yo sí, vamos a comentarlo, esto sí es para los 3 grupos, porque esto es un repaso de lo que es célula. Vamos a ver, ¿cuáles son esas 3 estructuras que son básicas de la célula? Citoplasma, núcleo y membranas. Y membrana celular. Tenemos las funciones. ¿Qué función dijimos que ejerce el citoplasma? ¿Qué función ejerce el citoplasma? Que es toda la parte viscosa dentro de la célula. Ay, ya sé. Ajá, por eso les digo que ustedes tomen sus apuntes allí, que
Si no está aquí, ustedes lo anotan y cuando ustedes lo lean en el módulo, ya ustedes saben que eso es importante. Bien, el citoplasma tiene función de transporte y de sostén de los organelos. Sostiene o ayuda a que los organelos se mantengan en su lugar dentro de la célula. También le da forma a la célula. Bien, el núcleo ejerce funciones celulares y función de herencia. Contiene el ADN. Para que no se nos olvide, ¿verdad? Y la membrana celular, función de transporte. Función de transporte de sustancias y también protección a la célula. Bien. Voy a poner la imagen aquí. ¿Cuáles eran las diferencias entre célula animal y vegetal? Vamos a mencionar 3 diferencias de ellas. ¿Qué organelos contiene la célula vegetal que no tiene la célula animal? A ver, ¿quién me dice? Vegetal, la célula vegetal. Ajá, la eh, célula vegetal, ¿qué organelos eh, tiene? ¿Cómo le digo? Ya me enredé. Se le olvidó. No Sí. importa que ustedes lean o busquen, aquí, vamos a ponerla aquí. ¿Cuáles son esos organelos? Dijimos que dan el color verde. Este de aquí es el. La clorofila. Ajá, la clorofila es la sustancia que tiene el cloroplasto. Es el Ajá. cloroplasto, este. No lo tiene el animal. ¿Qué otra? ¿Qué otro tiene? ¿Cómo se llama este saco? Es como un saco, una vesícula muy grande. Es la vacuola. La Vacuola vacuola. central. Ajá, la vacuola central. Y la estructura que protege la parte externa de la célula vegetal, ¿cómo se llama? Membrana. La pared. La pared. O sea, la pared es la que no tiene la célula animal. Sí Animal. tiene membrana ambas, ¿ya? Que les quede claro esto. Sí tiene membrana ambas, pero no, la célula animal no tiene pared celular. Pared celular. Esas son las estructuras básicas y algunas diferencias entre ambas células. Hay otras diferencias. Esto lo ven los tres grupos y lo tienen en su primer módulo. Bien, vamos entonces a pasar a lo que es octavo. Luego que nosotros vemos lo que es célula, dijimos que la célula es la unidad básica estructural funcional del vivo. Es la unidad viva más pequeña y valga la redundancia de los seres vivos, ¿verdad? Porque hay estructuras más pequeñas que las células, pero son estructuras que pueden estar en materia inerte, en materia que no tiene vida, como los átomos, como los elementos, ¿verdad? Entonces, a partir de allí se forman los seres vivos. A esa formación de los seres vivos los rige una organización. Una organización. Es como cuando ustedes tienen en un cuarto, el cuarto es la habitación, es el conjunto. Allí dentro ustedes tienen ropa, zapatos, cama, tienen un espejo, tienen cepillo, tienen todo, ¿verdad? Ustedes organizan eso dentro porque cada cosa que tienen allí tiene funciones. Dentro de los seres vivos, ahí están viendo la pantalla. No, profe. ¿No la ven? No. Ok, yo la dejé de mostrar. Vamos a ver. Voy a mostrarles. Dentro de los seres vivos también hay una organización. Vamos a ver la presentación, la clase de ustedes. De octavo. Vamos a ver. Esa organización. ¿Ahí ahora sí la ven? Sí, profe. Ok. Sí, ahora sí se ve. Esa organización es la siguiente. Muy sencilla. Son diferentes niveles. ¿Ya? Iniciamos por el átomo. El átomo es una partícula que forma los elementos o de los cuales están formados los elementos. Ustedes se han escuchado hablar de los elementos de la tabla periódica. Cada elemento tiene átomos. Ellos tienen sus partículas a su vez, partículas subatómicas.
Bien, el conjunto de átomos me va a formar una... Esta vaina se puede mandar a lijar. El conjunto de átomos me va a formar una molécula. Por ejemplo, esta es una molécula de agua. Tiene dos moléculas, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Ya? El conjunto de átomos me forma molécula. El conjunto de moléculas me va a formar los organelos celulares dentro de una célula, los cuales ya hablamos. Por ejemplo, el cloroplasto que estábamos mencionando, el núcleo, las mitocondrias, etcétera, están formadas por conjuntos de moléculas. Muchas moléculas. Bien, el conjunto de organelos me forma entonces la célula, que es la básica de los seres vivos. Allí fue donde iniciamos, ¿verdad? En célula. Cuando nosotros agrupamos células, se forman tejidos. Por ejemplo, las células de los músculos, las células musculares. El conjunto de esas células musculares me van a formar lo que es el tejido muscular. En el hueso también, las células de los huesos, que son los ositos, el conjunto me va a formar el tejido óseo. Sí. ¿Cómo? ¿Alguien tiene No, preguntas? no, profe. Ok. Bien, el conjunto de tejidos, en este caso el óseo, que así se ve más o menos en el microscopio, va a formar los órganos, que en este caso son los huesos. Y aquí vemos un órgano de este sistema óseo, que es un hueso. El conjunto de órganos me forma todo el sistema óseo. Todos los sistemas juntos. Aquí en este caso es el sistema óseo, con el sistema circulatorio, con el sistema muscular, con el sistema nervioso, el sistema endocrino, los diferentes sistemas, entonces me va a formar un organismo. Un conjunto de organismos o un grupo de organismos o individuos me forma una población. Todas las poblaciones o un grupo de poblaciones juntas me va a formar una comunidad. Las comunidades forman ecosistemas. Los ecosistemas, por ejemplo de ecosistemas, pues ecosistemas marinos, hay muchas comunidades de diferentes especies, ecosistema terrestre, me van a formar los grandes biomas, que son las tundras, la taiga, los desiertos, esos son los grandes biomas. Y los biomas en conjunto me forman la biosfera. ¿Lo ven? ¿Ven que es sencillo? Los niveles de organización. ¿Ya? O sea que si yo les pregunto, ¿cuál es el nivel de organización que está formado por conjunto de órganos? ¿Cuál sería? De acuerdo a su pantalla, lo que ven aquí. Nivel de organización. ¿Ah? Molécula. No, nivel de organización que está formado por conjunto de órganos. De órganos. Ajá, de órganos. Los organelos celulares. No, acuérdense que aquí esto lleva una secuencia, de aquí, de lo menor a lo, de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Lo ven? Cada uno le sigue al otro, o sea que si les pregunto el conjunto de órganos, ¿qué me forma? El siguiente, el conjunto de órganos me forma sistemas. Aquí está, Sí. sistemas. ¿Lo ven? No, profe, salió, no sé. ¿Ah? Se salió, no sé, sale. No sale, nadie ve. No, yo no. Qué raro, aquí dice que se está mostrando. ¿Y los demás están viendo la pantalla? Profe, o sea, sí se ve, pero le tiene la pantalla lo más mínimo y de allí salen Ok. todos los otros compañeros. Ajá, bueno, ya salí, voy a entrar de nuevo. Voy a entrar de nuevo y me dicen. ¿Ahora ya la ven? Sí, pero no. ¿Ahora? Ahora sí, ya. Sí, ahora sí. Ok, bien. Bueno, les pregunto nuevamente. Vamos con otra. Un conjunto o un grupo de organismos es lo mismo que individuos, ¿qué me forma? Conjunto de organismos. Un grupo de individuos. Un grupo de organismos.
De organismo. ¿De qué forma? Aquí según la imagen. La población. Eso mismo, la población. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, cómo va la secuencia del nivel, de los niveles de organización, ¿verdad? El conjunto de células me va a formar ¿los qué? Tejido. Tejidos. El conjunto de tejidos me va a formar ¿verdad? Conjunto de órganos me forman los sistemas. Aquí está el sistema. El conjunto de todos los sistemas, vimos que puede ser, aquí está el sistema óseo, junto con el circulatorio, nervioso, endocrino, me va a formar un organismo. El conjunto de organismos me va a formar la población. El conjunto de población, una comunidad. Conjunto de comunidades, los sistemas. Alguien entró, ¿verdad? Déjenme ver. Espera. Sí. Okay. Bien, el conjunto de ecosistemas forma los biomas y el conjunto de los grandes biomas me va a formar la biosfera completa. ¿Ya? Entonces, ya hemos hecho repaso de lo que es célula, como unidad estructural funcional de los seres vivos, de los niveles de organización de los seres vivos. Vamos a pasar entonces a lo que es tejido, que los tejidos están formados por conjunto de células. El cuerpo de todos los organismos vivos está formado por células y estas células forman tejidos. Esos tejidos tienen funciones. Ustedes sí han escuchado hablar de sus músculos, ¿verdad? De la piel, de los nervios. Ellos son tejidos, tejidos que forman órganos. Dentro de tejidos animal hay 4 grupos: epitelial, conectivos, musculares y nerviosos. Bien, y de allí se subdivide. Epitelial, revestimiento, que la misma palabra lo dice, reviste los órganos, reviste la piel, reviste órganos internos, el estómago. Esos tejidos van a revestir diversos órganos, van a envolver o van a proteger. Además, el glandular, que son las glándulas, todo tipo de glándulas, las gónadas, los ganglios linfáticos están formados por tejidos glandulares. Tejido conectivo en los animales. Conectivo es lo mismo que conjuntivo. Hay de diferentes formas: laxo, elástico, fibroso, reticular. Y los tipos son adiposos, que son las grasas que están en nuestro cuerpo en forma de sacos, allí se almacenan. Tenemos cartílagos que se encuentran entre las articulaciones. Tenemos el tejido conectivo hematopoyético, es el de la sangre. Hematopoyético es el que forma la sangre. Y el tejido de los huesos. Y los musculares está el liso, estriado y cardíaco. Son 3 tipos. ¿Cardíaco de qué será? El tejido muscular cardíaco. Aquel es Corazón. el corazón, exactamente. Ese tejido solo lo tiene el corazón. Tiene una estructura diferente al de los músculos que están unidos a los huesos. Los músculos de sus muslos, de sus brazos, bíceps, tríceps, son estriados. O sea que esquelético. Y el liso es el que forman los otros órganos internos de nuestro cuerpo. Hígado, la vesícula, páncreas, está formado por musculatura lisa. Bueno, hay algunos que son glandulares dentro del órgano interno. El páncreas es una glándula. Hasta aquí estamos claros con la división, subdivisión. Aquí lo importante es que comprendamos bien cómo está dividido el mapa de conceptos. Cuando ustedes lo repasen, ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Preguntas, joven? ¿Octavo principalmente? No, profe. Ok, entonces, tejido nervioso está formado por células llamadas neuronas. Y aquí se les presentan 4 tipos de neuronas diferentes. Bien, las multipolar. No se ve, profe. ¿Las tiene? ¿Cómo? ¿Las tiene en la pantalla? No se ven. No se ve. ¿No? De nuevo, se salió. Ok, déjenme ver. Voy a dejar de compartir y de nuevo a compartir. Es como reiniciarlo. Seleccionar.
¿Allí se ve? Todavía no, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí, Ahora sí profe. se ve. Ah, ok, ok. ¿Y a dónde se había ido? No habían visto nada de esto. No, Sí, Ah. se había visto la mayoría, lo último era lo que se fue. Ah, ok. Bien, entonces regresamos aquí. Entonces estamos haciendo énfasis en los tipos de tejido animal, los principales, ¿verdad? Dentro de la clasificación. Se clasifican en 4 grandes grupos: epiteliales, conectivos, musculares y minerales. Esos son los 4 grupos de tejido animal. Y esta es la subdivisión de cada uno. Epitelial, revestimiento, o sea que cubre o reviste órganos, y glandulares son los de las glándulas. Conectivos se le llama también conjuntivos, que son adiposos, cartilaginoso, cartílago, hematopoyético o de la sangre. Recuerden esta palabra y si lo pueden anotar mejor. Hematopoyético es tejido sanguíneo, todo el tejido que forma la sangre. Y de hueso. Musculares, los lisos, estriados y cardíacos. Esos son los 3 tipos. Ahí dijimos que cardíaco es exclusivo del corazón, estriado de los músculos óseos, que es unido al hueso, y lisos de los órganos internos. Nervioso, tenemos las neuronas y las glías, ¿verdad? Que son una subdivisión de las neuronas. Aquí en las glías tenemos 4 diferentes: neurona multipolar, dendrocitos, astrocitos y microglías. Son diferentes. Y ahí les aparece dónde se encuentran. Casi todas están en el cerebro. Sin embargo, la multipolar está en el bulbo raquídeo. Eso está en el cerebro, en la base del cerebro, el bulbo raquídeo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? por el momento bien, profe. Ajá. Bien, ustedes ven que es bastante palabras, y ustedes ven que ustedes piensan que no pueden, pues sí pueden. ¿Por qué? Estos solo son palabras. Ustedes tratemos de nuestra mente ubicarla, digamos, en el tejido animal, y ustedes van relacionando, van relacionando. No sé, ciencias y biología siempre tienen muchos términos que a veces nos complican, pero no son complicados realmente. Vamos con las plantas. Hay 2 tipos de tejidos en plantas. Están los meristemos, se les llama indiferenciados, y los diferenciados, que son de protección fundamental y vascular. Bien, los meristemos, ¿cuáles son? Son tejidos de crecimiento. Meristemos o meristemático con crecimiento. Los diferenciados, protección fundamental y vascular. Protección, pues los que están en la corteza. Ustedes han visto que los árboles tienen una corteza gruesa. Sí, lo han visto, ¿verdad? Sí, profe. Ajá, los tallos que van creciendo, que germinan, las tienen delgadas, pero sí tienen. ¿A qué les ayuda? Pues a proteger la planta. ¿Cómo se les llama? Dermis, la más externa, o la corteza más externa, y epidermis la más profunda. Bien, fundamental: parénquima, colénquima, esclerénquima, esos 3. Fundamental es porque uno ayuda a formar la parte media del tronco o de la planta. Otro ayuda a formar el medio, y el otro el centro, ¿verdad? Vascular son como si fueran las venas dentro de una planta, pero no tienen venas, ¿eh? No vayan a decir que tienen venas, sino que es tejido vascular. Xilema y floema. ¿Qué pasa por ese tejido? Conductos. En el xilema pasa agua y en el floema pasa savia. Savia viene siendo el alimento. ¿Y de dónde ustedes creen que lo adquieren? ¿De dónde ustedes creen que por ese tejido vascular la planta adquiere agua, alimento, nutrientes? De los abonos, de la tierra. ¿Por dónde comienzan o de dónde los absorben? Eso, de las raíces, exactamente, claro que sí. Allí inicia y sube por todo el tallo y se va hasta las hojas, donde lleva a cabo la fotosíntesis. Bien. Este cuadro lo tienen ustedes en el módulo. Vamos a hacer un análisis de este cuadro. Funciones vitales. Pasamos a otro punto de lo que son los seres vivos y dentro de la célula, porque dentro de la célula comienzan estas funciones.
tenemos como funciones vitales, todos los seres vivos tenemos funciones, ¿verdad? O características vitales. O sea, como vitales, pues que sin ellas morimos, no podemos vivir sin ellas. ¿Cuáles son? Reproducción. Si no hay reproducción, la especie se termina. Irritabilidad. La irritabilidad simplemente es un estímulo, es una respuesta a un estímulo externo. Una respuesta a un estímulo externo. Aquí está, un estímulo y hay una respuesta. Todos los seres vivos tenemos que tener irritabilidad. Irritabilidad no es enojo, ni que se irritó, se puso enojado. No, es una respuesta a un estímulo externo. ¿Por qué es una función vital? Porque seríamos robots si no tuviéramos irritabilidad. Porque necesitamos adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Estos estímulos pueden ser luz, alimentos, sonidos, sustancias químicas. ¿Cómo son las respuestas? Pues de comunicación, de defensa, protección y reproducción también entra allí. Bien, nutrición. Les pregunto yo, ¿nutrición será lo mismo que alimentación? ¿Será lo mismo alimentarse que nutrirse? Jóvenes, ¿quién me puede decir? No, profe. No, no es lo mismo. Ustedes se alimentan o comen porque tienen hambre, o no cualquier cosa los va a nutrir, ¿verdad? Bien. Dentro de la nutrición tenemos esta función que es metabolismo, que no es más que todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo y puede ser catabolismo y anabolismo. Catabolismo degrada sustancias, anabolismo forma sustancias. Recuerden eso, catabolismo degrada sustancias. Dentro de la reproducción son sexual y asexual. Y vamos a pasar entonces al tema de reproducción. El tema de reproducción está como primer tema dentro del nivel de noveno. A ver, aquí tengo. Voy a dejar de compartir de nuevo para que no me salga como en antes. Vamos a pasar al último tema. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Están viendo pantalla? No, profe, todavía No, no. no sale. ¿No sale? No. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, profe. Sí. Bien, vamos a ver reproducción. En reproducción, yo les hice este resumen. Características de los tipos de reproducción de cada uno. El tipo de organismo que lo presenta, las células que participan o gametos y los tipos de reproducción que hay. En reproducción sexual son 3 reproducciones diferentes que ustedes deben analizar. La sexual, la asexual y la celular. Sin la celular no hay ninguna otra. Porque es a nivel de qué sería la celular. ¿A nivel de qué o de qué hablaríamos si es reproducción celular? ¿De qué estructura? De la célula. De la célula. Bien, la sexual. Organismos superiores como plantas, animales superiores. ¿Quiénes participan? Óvulos y espermatozoides, o sea, los gametos, femenino y masculino. Tipos de reproducción sexual, pues, propiamente dicha, reproducción sexual por gametos masculino y femenino. La asexual principalmente en organismos invertebrados. No participan los gametos. ¿Cómo se lleva a cabo? Por medio de yemas, se puede escribir con Y o con G, o por medio de partes y estructuras.
También fragmentación. Aquí es yemación. Bien. La celular a nivel de la célula. Puede ser organismos pluricelulares formados por muchas células o unicelulares como los protozoarios. Y aquí hay dos tipos, mitosis y meiosis. Esta mitosis y meiosis es para noveno. Este sí es para noveno. ¿Me están escuchando, verdad? Hola. Sí. Ok. Mitosis y meiosis, es importante saber que son tipos de división celular de dos células diferentes. La mitosis es la división o reproducción de las células del cuerpo. Ustedes han visto que los niños crecen, ¿verdad? Nosotros crecemos desde que nacemos, crecemos. ¿Cómo crecemos? Por medio de mitosis. Es la división celular. Cuando hay un daño allí en la mitosis, se produce un cáncer. Y las células se dividen mal, por eso producen un daño. Y la meiosis, división de los gametos. Gametos. En el módulo lo tienen, cuando lo repasen, por eso es bueno anotar, para que ustedes cuando lean, de eso hablamos en la clase, ¿verdad? La reproducción sexual está formada por dos gametos diferentes, los espermatozoides y los óvulos. Bien. ¿Cómo se forman los óvulos y los espermatozoides? Por medio de meiosis. Solo ellos se forman por medio de meiosis. Los espermatozoides, ese proceso se llama espermatogénesis. Génesis es inicio o formación de espermatozoides. Y los óvulos se le llama ovogénesis, ¿ya? Formación de óvulos. Y esta es una imagen de la meiosis o reproducción de las células sexuales, óvulos y espermatozoides. Tiene dos etapas y esa sí la vamos a ver en una sola clase porque es bastante extensa. Y esta es una imagen de lo que es la mitosis. Es diferente, hay diferencias entre ellos. Esta es mucho más sencilla y así se forman nuestras células en el cuerpo, las células de la piel, las células de todo el cuerpo, menos los gametos. Entonces, para los de noveno, si yo les pregunto, ¿cuál es el nombre de la reproducción o la división de células sexuales? ¿Cuál sería? ¿De células sexuales? La meiosis. ¿Quiénes son de noveno? Yo, profe. Y la división de células somáticas o del cuerpo, la mitosis, ¿verdad? ¿Tienen preguntas, jóvenes? Se terminó el tiempo. Hay que pasar a otro grupo. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí, una pregunta. Usted disculpe que ingresé con otro usuario, pero es que tuve problemas con mi usuario. Ajá. Soy Gracie Castrejón, de tercer año, ingresada este año para terminar de estudiar. Lo que usted está dando allí, lo que acaba de dar, ¿eso viene en los módulos que se tienen que Todo comprar? está en los módulos. Todo está en los módulos. Perfecto. Todo. Entonces, si ustedes tienen dudas, nosotros igual nos vamos a estar conectando ya el próximo sábado. Ustedes vayan leyendo, haciendo sus actividades. Yo voy a poner anuncios en la plataforma y todas las dudas que ustedes tengan, anoten, escriban para que pregunten, ¿sí? Hoy recuerden, nos vimos los tres grupos juntos. No se desesperen, vayan leyendo con calma, recordando el PowerPoint que yo les he mostrado. A cada grupo lo tienen en su plataforma también, ¿ok? Entonces, si tienen dudas de las diferentes actividades, entonces ustedes me preguntan a través del correo, me preguntan a través de la plataforma y nos conectamos entonces el sábado con el horario normal, que son desde 8, creo que es 8:40 el primer grupo, el séptimo, luego octavo y luego noveno, ¿sí? ¿Estamos claros?